Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un proyecto bastante interesante llamado Walem. Es, bueno, un chatbot que usa inteligencia artificial generativa, ¿sabes? Los LLMs estos famosos. Pero lo curioso es que funciona directamente en WhatsApp. Exacto. Y para analizarlo nos basamos en un estudio académico de la Universidad Tufts. El objetivo que tenían era, bueno, bastante ambicioso. Sí. Querían ver si una herramienta así podía, digamos, ayudar a reducir la brecha digital, sobre todo en sitios donde el acceso a tecnología puntera pues no es tan fácil. Así que hoy vamos a meternos a fondo, a ver cómo interactuó la gente de verdad en Pakistán, en Sudán y también gente de la diáspora en Estados Unidos, con este chatbot. A ver qué pasaba, ¿no? Eso, qué preguntaban, qué les enganchó y, claro, qué problemas o desafíos revela esto sobre el acceso justo a la IA. Temas importantes, desde luego. Y ya te adelanto una cosa que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención. A ver. La cantidad brutal de preguntas sobre salud y bienestar. Casi un tercio del total. ¡Ostras! Eso es mucho. Y también veremos cómo algo tan simple, aparentemente, como enviar una pregunta top del día, pues disparó la participación. Ajá. Suena bien, ¿verdad? Pues vamos a ello. Vamos. Vale, empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente Walem? ¿Cómo funcionaba esto en el día a día? Pues, a ver, a primera vista era súper sencillo. Como hablar con un amigo por WhatsApp, ¿no? Tal cual. Mandabas tu pregunta por texto, normal y corriente, y Walem, que estaba conectado por detrás a modelos tipo OpenAI, Anthropic, pues te respondía. Sencillo, sí. Pero esa sencillez, o sea, la elección de WhatsApp es muy estratégica, muy pensada. Claro, no es solo que sea una app que conoce todo el mundo. Es que consume poquísimos datos. Y eso es vital en sitios como Pakistán o Sudán, que eran el foco. Fundamental, claro. Buscaban quitar barreras, el coste de usar directamente las APIs de los modelos grandes, que puede ser caro, y también el rollo de tener que aprender a usar una app nueva o una web rara. Ya, la fricción esa de, otra cosa nueva. Exacto, quitar esa pereza inicial. Pero Walem no era solo preguntar y responder, ¿verdad? El estudio dice que metieron más cosas, funciones para que la gente interactuara más. Justo. No querían solo contar preguntas, querían ver la calidad, la chicha de la conversación, ¿sabes? Que hubiera continuidad. Ajá, Por eso metieron cosas como las trending queries. las preguntas populares, ¿no? Las que hacían otros. Eso es. Y las recent queries, las últimas que se habían hecho, era como para dar ideas y también para crear un poco de comunidad, ver qué interesaba a los demás. Y también estaba la opción esa de suggest follow-ups, que la propia IA te sugería cómo seguir, ¿no? Sí, para que no te quedaras en blanco después de una respuesta. Pequeños empujoncitos, digamos. Vale. Y luego dos cosas que, ojo, fueron muy potentes. La top question of the day, la pregunta del día que te mandaba el bot. Proactivamente. Sí, un mensaje al día con algo interesante. Y un sistema de recompensas, puntos por participar, y una clasificación pública, la leaderboard. Ah, como un juego casi. Un poco sí, gamificación. Entiendo. Entonces, los objetivos estaban claros. Por un lado, que fuera súper fácil de usar, con botones, sugerencias, pensando en gente con distintos niveles digitales, ¿no? Exacto, máxima facilidad. Y por otro, usar estos trucos, por llamarlos así, la pregunta del día, los puntos, para mantener a la gente enganchada. Enganchada y activa, sí. Para poder estudiar bien cómo usaban esto a largo plazo, no solo el primer día. Diseñar para el acceso fácil y para que la gente volviera. Eso es, facilitar el primer paso y dar motivos para seguir. Hablemos entonces del despliegue. ¿Cuánto tiempo estuvo esto funcionando y quién participó realmente? Pues mira, estuvo activo unos 6 meses. Se centraron en usuarios de Pakistán y Sudán, como decíamos, y también gente de la diáspora de esos países que vivían en Estados Unidos. Vale. ¿Y cuánta gente se apuntó? Consiguieron 112 personas registradas, y de esas, 97 llegaron a usarlo de verdad, a interactuar. 97 usuarios activos. Y generaron mucho movimiento, muchas interacciones. Pues sí, la verdad es que bastante. Más de 14.700 interacciones en total, ¡Ostras! que se repartieron en unas 3.200 sesiones de uso. Si haces la media, sale a unas 33 sesiones por cada usuario activo. No está mal. Y cada uno lo usó de media durante unos 70 días.
O sea que no fue algo de un día y ya está, ¿eh? Hubo un uso continuado. Se ve que enganchó a una parte, al menos. ¿Y cómo consiguieron a esos participantes? ¿Pusieron anuncios o...? No, fue más directo. Usaron invitaciones personales y la típica técnica de bola de nieve. Ah, que unos invitan a otros. Eso es, conocidos de conocidos. Los requisitos eran sencillos, ser mayor de 18 años y, bueno, aquí viene un punto importante. El idioma, ¿verdad? Exacto, tener dominio del inglés, porque toda la interfaz y el chatbot funcionaban en inglés. Claro, y eso es una limitación gorda si quieres llegar a Pakistán y Sudán, me imagino. Los propios autores lo señalan, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es una limitación clave reconocida en el estudio. El alcance se quedaba en gente que ya tenía un cierto nivel de inglés, lógicamente. Vale. ¿Y cómo analizaron toda esa cantidad de datos? 14.700 interacciones. Pues usaron una metodología mixta, combinando cosas. Por un lado, análisis cuantitativo puro y duro. Contar cuántas preguntas eran escritas libremente por la gente, las freeform. Tecleadas. Eso, tecleadas. Y cuántas veces usaban los botones o las sugerencias, lo que llamaron interactive. Vale. También definieron que era una sesión, interacciones seguidas sin parar más de 15 minutos. Y clasificaron a los usuarios. Ah, ¿según cuánto lo usaban? Sí. Los puntuales, que solo lo usaron una vez, los casuales, que interactuaron entre 1 y 100 veces, y los regulares, que fueron los que le dieron más caña, más de 100 interacciones. Entendido. ¿Y la ética? Porque, claro, estás manejando conversaciones privadas. Fundamental, sí. El proyecto tuvo la aprobación de un comité de ética, un IRB que se llama. Todo anonimizado, por supuesto, para proteger la privacidad. Menos mal. Y la gente tenía la opción clara de decir, oye, no me mandes más mensajes de estos proactivos, el opt-out. Y además usaban el cifrado de WhatsApp Business, el de extremo a extremo. Bien, bien cubierto ese aspecto. Sí, era crucial. Vale, pues ya sabemos el cómo. Vamos al qué. ¿Qué le preguntaba la gente a este chatbot? Antes has soltado una pista que te había sorprendido. Sí, es que el análisis del contenido es muy revelador. A ver, la mayoría, un 55%, eran búsquedas de información. Datos, hechos. Lo esperado, quizá. Sí, lo más típico. Pero el dato estrella, lo que de verdad llama la atención, es el tema número 1, salud y bienestar. Un 28%, casi un tercio, lo que decías antes. Un 28%. Consultas sobre nutrición, síntomas de enfermedades, consejos de dietas. Wow. Eso sí que es llamativo. Que la gente use una IA en WhatsApp para preguntar cosas tan Personales, ¿no? delicadas. Totalmente. Los autores sugieren que esto indica un nivel de confianza bastante alto en la herramienta. Quizá por la comodidad, la privacidad del chat. Podría ser comodidad, privacidad percibida o incluso falta de alternativas fáciles para consultar esas cosas. Pero claro, esto inmediatamente... Enciende las alarmas. Exacto. Enciende las alarmas sobre la responsabilidad y la precisión que tiene que tener esto. Claro. ¿Y qué otros temas salían? Pues mira, cultura y conocimiento general un 17%, ciencia y tecnología un 11% y cosas de lenguaje y comunicación un 10%. Vale, variado. Y si miramos la intención, no solo el tema, sino ¿para qué preguntaban? Pues la inmensa mayoría, más del 90%, era para sacar información. Pero con matices. A ver. Desde entender conceptos tipo ¿qué es el teorema del valor intermedio? Hasta buscar guías prácticas, paso a paso. Cómo cultivo, cosecho y preparo açaí. También para verificar información, que esto es interesante. ¿Es segura la anestesia general para niños? Preguntas importantes. Muy importantes. Y luego un 11% eran peticiones de consejo personal, no solo de salud, también de ideas de negocio, relaciones familiares. O sea, que iban más allá de los datos puros. Sí. Y fíjate, un 76% de la gente hizo una pregunta de buscar información ya en su primera sesión. Como para probar, ¿no? ¿Tiene sentido? El estudio también cuenta algunos casos concretos, ¿verdad? Para ponerle cara a los números. Sí, y son súper interesantes. Por ejemplo, un usuario, el U01, que lo usó básicamente como su asistente personal de idiomas. Así es. Para redactar emails, traducir entre inglés y urdu, resumir textos, llegó a pegar un libro entero para que se lo tradujera. Un libro entero. Madre mía, qué nivel de uso. Una pasada. Muestra la utilidad que le encontró esa persona. ¿Y los ejemplos de salud que mencionabas? Pues había dos usuarios, U02 y U03, muy metidos en nutrición.
Pedían planes de comidas a medida, preguntaban por la info nutricional de ingredientes, el impacto de alimentos en la diabetes, Usos muy prácticos, vamos. muy aplicados al día a día. Y luego otro caso, el U04, que lo usaba más para ayuda tecnológica. Tipo, Pues dudas con Word, Excel, preguntas sobre la banca online, soporte técnico básico, digamos. qué versátil, ¿no? Pero claro, también qué responsabilidad para el chatbot. ¿Sabemos algo más de cómo eran las preguntas? ¿Largos, cortos, con faltas? A ver, la mayoría en inglés como era de esperar. Solo un 2% en árabe o urdu y ahí solían preguntar primero si el bot entendía. Curioso. En general estaban bien escritas, aunque un 11% eran solo palabras clave sueltas y un 9% tenían alguna falta de ortografía. Normal. Y a veces se veía como, bueno, humanizaban al bot, con un hola, un gracias por la respuesta, esas cosas. Ajá. Y un detalle técnico importante. Un 22% de las preguntas necesitaban el contexto de lo que se había hablado antes. Eso refuerza la idea de que estos modelos tienen que manejar bien el historial del chat. Claro. La memoria de la conversación.
Curioso. En general estaban bien escritas, aunque un 11% eran solo palabras clave sueltas y un 9% tenían alguna falta de ortografía. ¿Normal? Y a veces se veía como, humanizaban al bot, con un hola, un gracias por la respuesta, esas cosas. Ajá. Y un detalle técnico importante. Un 22% de las preguntas necesitaban el contexto de lo que se había hablado antes. Eso refuerza la idea de que estos modelos tienen que manejar bien el historial del chat. Claro, la memoria de la conversación. Y llegamos al tema peliagudo. La precisión. Los LLMs a veces se inventan cosas, las alucinaciones. Hubo problemas con WAL-LM. Sí, y es uno de los puntos más críticos del estudio, la verdad. Analizaron una muestra de respuestas en detalle y encontraron problemas de precisión en un 9% aproximadamente. 9%. ¿En qué fallaba? Pues en cosas variadas, noticias muy recientes, detalles específicos de productos, información que necesitaba contexto local de Pakistán o Sudán, e incluso se equivocaba hablando sobre cómo funcionaba el propio WOLM. Vaya tela, un 9% no suena altísimo, pero si te toca en una pregunta de salud... Exacto. Ese es el peligro. Y lo más preocupante, ¿la gente se daba cuenta de los errores? Pues ahí está lo gordo. Lo realmente alarmante es que en casi 2/3 de esas respuestas incorrectas, un 64%, los usuarios no las cuestionaron. ¿No dijeron nueva? Nada. Ni corrigieron, ni usaron el botón que había para pedir una respuesta mejor, el Get Better Answer. Se lo tragaron. ¿Se fiaron? Uf. Y esto es un desafío enorme, ¿eh? La gente confía, quizá demasiado rápido, pero la tecnología falla. Y no siempre tenemos las herramientas o la actitud crítica para darnos cuenta. Calibrar esa confianza es vital. Sin duda. Un punto crucial. Hablemos ahora de esas funciones extra que metieron para animar el cotarro. ¿Funcionaron? La Top Question of the Day, por ejemplo. Esa funcionó. Espectacularmente bien. Mandaron 62 mensajes de estos, uno al día, durante 2 meses. ¿Y el resultado? ¡Clarísimo! Los días que mandaban la pregunta del día, se duplicaba el número de usuarios activos. El doble. Solo por recibir un mensaje. El doble. Y no era casualidad, ¿eh? La diferencia era estadísticamente significativa. Una pasada. ¡Qué barbaridad! Pero espera, que hay más. Casi 2/3, el 62,93% de toda la actividad que midieron en la muestra, ocurrieron en las 24 horas siguientes a recibir uno de esos mensajes. O sea que el mensaje reactivaba a la gente de forma masiva. Totalmente. El pico de actividad era justo en la primera hora después de recibirlo. Y cambió hasta la forma en que la gente empezaba la conversación. ¿Así? ¿Cómo? Interactuando con esa pregunta sugerida. Pinchando en un botón o respondiendo. O sea que funcionó como un rompehielos perfecto. O un recordatorio. Totalmente. Te quitaba esa fricción de ¿y ahora qué pregunto? Claro. Fue tan efectivo que, según los investigadores, algunos usuarios dejaron de usar el servicio justo cuando pararon de mandar esos mensajes. Vaya, qué fuerte. Creó dependencia casi. Para algunos era el motor que les hacía volver, sí. Muy interesante. ¿Y el sistema de recompensas? Los puntos, la clasificación esa pública, la leaderboard. Pues también tuvo su efecto, aunque quizá en un grupo más concreto. Lo usó más o menos el 36% de la gente. ¿Un tercio, más o menos? Sí. Pero con una preferencia clarísima por mirar la leaderboard, la clasificación. 10 veces más clics que mirar sus propios puntos. Curioso. ¿Y quiénes la miraban más? Los usuarios más regulares, los que ya eran más activos de por sí. Eran los más interesados en ver cómo iban en el ranking. Y se notaba en su comportamiento. Los que miraban la leaderboard interactuaban más. Muchísimo más. Los que miraban la clasificación a menudo interactuaron en total 3 veces más con WOLM que los que no la miraban. ¿3 veces más? Sí, sí. Y si miras las sesiones concretas, cuando alguien consultaba la leaderboard en una sesión, esa sesión tendía a ser mucho más larga y con más mensajes, casi el triple de mensajes para los usuarios frecuentes. La tabla que tienen en el estudio lo deja clarísimo. O sea que la gamificación, el pique sano de la clasificación, sí que motivó a un grupo, quizá los más competitivos o los que buscaban ese reconocimiento social. Esa es la interpretación, sí. No funcionó para todos igual, pero para un subgrupo fue un motor de participación muy potente. Entendido. ¿Y las sugerencias para seguir la conversación? Las suggest follow-ups. La gente las usaba. Pues representaron un 7,3% de todas las interacciones, que no está nada mal. No está mal, ¿no? Y más o menos el 40% de los usuarios las probaron alguna vez. Cuando alguien pedía las sugerencias, la probabilidad de que hiciera clic en alguna para ver la respuesta era bastante alta, un 58%. O sea que si las pedías, era probable que usaras alguna. Sí, pero
Aquí viene el detalle curioso. ¿El qué? Que casi siempre, un 57% de las veces que elegían una sugerencia, escogían una de las dos primeras que salían por defecto. Ah, no se molestaban en mirar más. Exacto. No pulsaban el botón de ver más sugerencias, aunque estuviera ahí disponible. La ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Lo que ves primero es lo que coges. Tal cual. La facilidad de acceso es clave. Mostrar las opciones directamente funciona mucho mejor que esconderlas tras un clic. El botón de ver más apenas se usó, solo un 5% de las veces que apareció. Muy humano todo. El estudio también distinguía entre usuarios puntuales, casuales y irregulares. ¿Había diferencias en cómo usaban estas funciones interactivas? Sí, algunas diferencias curiosas. Los usuarios puntuales, los de una sola sesión, fueron los que más pincharon en los botones de Trending Queries. ¿Buscando ideas rápidas, quizá? Probablemente. En cambio, los casuales y regulares, los que volvían, usaron más el botón de Get Better Answer. ¿Más críticos o exigentes, puede ser? O que se encontraron con más respuestas dudosas al usarlo más, claro. Y también navegaban más por las listas de preguntas populares y recientes. Eran más exploradores. Y una última cosa sobre esas preguntas interactivas que la gente elegía de las listas. ¿Eran más de buscar datos o de otro tipo? Pues fíjate, las más elegidas venían de la lista Trending, las populares, y no eran tanto de buscar datos factuales, eran más sobre desarrollo personal o social. Ah, ¿sí? ¿Cómo cuál? El ejemplo que ponen como el más popular es: ¿cómo podemos dar apoyo emocional a nuestros padres en su vejez? ¡Anda! ¡Qué interesante! Sí, sugiere que la gente también tiene interés en usar la IA para explorar temas más humanos, subjetivos, de reflexión personal, no solo para buscar un dato concreto. Muy, muy interesante. Entonces, si tuviéramos que sacar las grandes lecciones de todo este experimento con WALL-LM, ¿cuáles serían los puntos clave? Pues yo destacaría varios. El primero, y para mí el más gordo, es el tema de la confianza frente a la precisión. El que comentábamos antes. Sí, la gente confía mucho, incluso para temas delicados como la salud. Eso es una oportunidad enorme. Pero a la vez, la IA falla, y la gente no se da cuenta. Y eso es un riesgo. Un riesgo enorme. Nos obliga a pensar muy en serio cómo diseñar esto para que la gente sea más crítica, para que haya más transparencia, para ayudar a calibrar esa confianza. No basta con dar respuestas, hay que dar herramientas para juzgarlas. Fundamental. ¿Qué más? Segundo, las estrategias para que la gente interactúe. El estudio demuestra que no hay una fórmula mágica. No vale lo mismo para todos. Exacto. La pregunta del día fue un bombazo en WhatsApp, aprovechando cómo funciona la app. La gamificación funcionó para un nicho. Hay que ser creativos, adaptar las ideas a la plataforma, a la cultura, a los usuarios. Tercero, la necesidad tremenda de contexto local y personalización. Sí. Muchas preguntas eran subjetivas o necesitaban saber cosas de allí, de Pakistán, de Sudán, que los modelos globales no saben, y algunos errores venían de ahí. Claro, por eso la sugerencia del estudio de usar técnicas como RAG, que permiten al chatbot buscar en fuentes locales sin tener que reentrenar todo. Efectivamente. Es interesante para mejorar la relevancia. Y la precisión, sin que sea carísimo. Cuarto, y muy relacionado, idioma y cultura. La barrera del inglés. Clarísima. Para que esto sea inclusivo de verdad necesita varios idiomas, sí, pero también adaptarse culturalmente. El tono, los ejemplos, entender los matices. No es solo traducir. No, es mucho más. Quinto, el diseño de la interfaz. Lo de los botones y el texto. Sí, la confusión esa. La gente viene con sus costumbres de otras apps. Hay que hacer interfaces súper intuitivas, quizá que puedas hacer lo mismo escribiendo o con un botón. Claridad ante todo. ¿Y el último punto? Pues no olvidar la personalidad del chatbot. La gente le preguntaba ¿quién eres? ¿Cómo funcionas? Interactuamos con ellos casi como si fueran algo. Una entidad. Eso. Definir una personalidad clara, coherente, apropiada, puede mejorar mucho la experiencia. Fantástico resumen. O sea, la idea final es que WALL-LM nos enseña que usar algo tan común como WhatsApp para acercar la IA tiene un potencial enorme. Muchísimo. Pero que a la vez nos pone delante desafíos gigantes. Confianza, diseño, adaptación local, interfaces. Hay mucho potencial, pero también mucho curro para hacerlo bien. Exacto. Y esto nos deja con una pregunta final. Quizá para que la gente que nos escucha le dé una vuelta. A ver. Hemos visto lo fácil que es confiar en la IA, incluso para cosas serias, y lo difícil que es a veces verificar si lo que dice es verdad, sobre todo si no tienes muchos recursos o experiencia. Pensando en el futuro,
¿Cómo podríamos diseñar estos sistemas para que no solo den información, sino que nos ayuden activamente a pensar críticamente sobre ella? Interesante. ¿Podría el propio chatbot invitarnos a dudar, a contrastar, a entender sus límites? ¿Cómo sería un chatbot que responsablemente nos ayude a calibrar nuestra propia confianza en él? Una pregunta potentísima, la verdad. Para seguir dándole vueltas. Pues con esa reflexión nos vamos a despedir por hoy. Ha sido una exploración fascinante. Muchas gracias por acompañarnos.